Bienvenidos a La Vida Boquete, crónica y narraciones de boqueteños o de personas que han crecido en Boquete, que nos hablan de sus experiencias, de sus aprendizajes y de la pasión que tienen por Boquete. Bienvenidos, hoy tenemos a un joven con nosotros también, cuyo linaje es parte de Boquete, y su nombre es... John Elliot Collins Concepción. Muy bien, bienvenido. Hemos estado conversando sobre actividades y recuerdos sobre Boquete. Sí. Dentro de esos recuerdos de Boquete y de tu vida aquí en Boquete también, ¿qué nos puedes hablar de tus generaciones, de tus abuelos? Bueno, mis bisabuelos maternos, se puede decir que son oriundos del pueblo Boquete, familiar Ledesma, Urriola. Por la parte de mi papá, los Elliot llegaron en el 28 y pues mi abuelo Collins en el 57-58 cuando compraron Finca Lérida. Así que se puede decir que por ambos lados de la familia estamos o tenemos arraigos a Boquete. Pues yo crecí entre Hotel Panamonte, Finca Lérida, Bajolino, donde mi abuela Muñeca, y la finca Orqueta de mi bisabuelo Ángel, ¿no? Así que se puede decir que tenemos una mixtura bien panameña de lo que es ser un boqueteño. Excelente. ¿Y de los abuelos, qué historias recuerdas más? Bueno, de la parte de mi abuela Muñeca, pues cómo eran estos señores emprendedores, mis bisabuelos y mis tíos abuelos, sus hermanos, que sembraban verduras y primero las llevaban a Puerto Armuelles, y después se abrieron y empezaron a llevar verduras a la ciudad de Panamá. Entonces tenías a mi bisabuelo que estaba acá y ellos tenían el jardín Coca-Cola, o sea, cosas así muy del pueblo. Mis tíos abuelos tenían la distribución de verduras con el supermercado Gago. O sea, entonces ellos fueron los primeros que empezaron con la distribución de verduras con el supermercado Gago. Y mis tías abuelas, ellas se fueron por la parte académica, estudiaron en Venezuela para ser higienistas dentales y se quedaron en Ciudad de Panamá trabajando como higienista dental. Mi abuela trabajó en la zona del Canal de Panamá. Entonces, pues, siempre hay esas historias, ¿no? Una de mis tías se casó con un militar, estoy hablando de la parte de los Urriola, y siempre echan el cuento de cómo tuvieron uno de los primeros televisores aquí en Boquete, un RCA, y solamente cogían Canal 8 de la zona y el Canal 7, el Teletica, porque no había ni RPC ni TV, no había canales locales, entonces tenían el televisor ese ahí y la gente llegaba allá a la casa de ellos a ver televisión. Y sabemos la historia del televisor porque ese televisor subsistió hasta los años 90. Yo recuerdo estar sentado ahí en la casa de mi abuela con mi tío viejo, viendo telenovelas y comiendo gelatinas. Así que perdón. Es que esas partes que nos hacen sentir, lo que somos, Son recuerdos. no solo son recuerdos, son impactos que nos dejan en el corazón. Sí. Porque a la larga es también esa parte del color, porque vemos cómo percibimos nosotros y cómo logramos valorar. Y las cosas que se quieren son aquellas que le llegan al corazón a uno. Lo demás, pues no se quiere. En el caso de tu abuela paterna, comentabas algunas historias también que son de mucho interés, porque tiene una perspectiva muy, diríamos hoy en día, muy globalista, pero en realidad es de mucho impacto porque son que comprenden el mundo, la realidad de un mundo que quizás no está tan cerca para nosotros. Pues, mi bisabuelo paterno por el lado de mi abuela Inga, el capitán Elliot, era un trotamundo, se puede decir, un capitán de barco, y ellos, pues, las historias de mi abuela era como cuando voy a usar el ejemplo de
de antes que estallara la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, cómo ellos estaban viajando de Panamá a Suecia, porque se iban a Suecia todos los veranos a veranear. Tenían una casa de verano ahí en Suecia. Y mi abuelo notó que el barco donde iban a Europa se desvió del curso. Y entonces le pregunta al capitán qué pasó y el capitán le explica, mira, no, que los nazis acaban de invadir Francia y estamos desviándonos de curso. Entonces mi abuela narraba cómo su papá, mi bisabuelo, agarró y telefonió a Bélgica para que por favor, telefonió, no, telegrafió, lo que sea, no sé cómo se comunicaban en aquel entonces, ¿no? Pero para que le consiguieran un carro para él poder regresar a América. Y mi abuelo echa el cuento cómo llegan a Bélgica y estaban los nazis y cómo mi bisabuelo se manejó en el tiempo ese que estaba todo candente y pudo llegar a Inglaterra y pues regresar a Nueva York. O sea, recién estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uno de esos cuentos tan interesantes que tenía mi abuela, que yo siempre le digo a mis papás, ¿por qué no lo grabaron? ¿O porque eran una cantidad de cuentos tras el otro? Recuerdo el cuento cuando estaba recién casado con mi abuelo Fritz y empiezan el negocio de los camarones. Y mi abuelo salió a pescar y regresó con el barco lleno de camarones y ella echaba el cuento de cómo tenían una camioneta y tenían la camioneta llena de camarones y que le vendían a todo el mundo ¿sabes? Y mi papá decía que desayunaban, almorzaban y cenaban camarones. Entonces son historias que siento yo que deberían quedar plasmadas de alguna manera. Ojalá si hubiesen podido plasmar de primera persona con mi abuelo, mi abuela o mi abuelo, porque la pasión con la que ellos echaban esa historia era increíble, ¿no? Nosotros solamente replicamos lo que escuchábamos en la mesa cuando cenábamos o cuando estábamos jugando barajas aquí en el hotel. Ese es otro recuerdo de Fritz y Inga, de mis abuelos, que pues nosotros prácticamente vivíamos aquí los veranos con ellos en el hotel y todas las noches jugábamos barajas con ellos. Mi hermano Michael y yo con mi abuelo Fritz y mi abuela Inga jugando barajas. Todas las noches. Eso eran bonitos recuerdos. Y yo creo que lo más bonito de todo era el concepto de la familia. Sí. Y yo, no, gracias a Dios, lo viví tanto con los Collins como con los Urriolas. O sea, era Parte de lo que es el valorar la familia también tiene que ver el hecho de poder tener esa intergeneracionalidad, correcto. porque era el abuelo, los abuelos, Correcto. Con los nietos. que los nietos y que se invertían ese tiempo Sí. en compartir. Teníamos la bendición de poder estar 2, 3 meses con nuestros abuelos. Exacto. No, Era una simplemente, bendición. sí. Era una bendición. Y nosotros pues vivimos en Boquete, ¿no? O sea, pero de todas maneras estábamos aquí, almorzábamos en el hotel, cenábamos donde mi abuela muñeca, o sea, compartíamos en familia, todo era familia, ¿sabes? Y de ambos lados, ¿sabes? Ambos lados de la moneda era la importancia de la familia. Y yo creo que eso es lo bonito, por eso la añoranza de regresar a Boquete. Esa era parte de lo que iba a preguntar. ¿Qué cosas de Boquete son aquellas que lo hacen a uno regresar a Boquete? La familia. Esa interacción que hubo de familiar, de cariño. El cariño, el amor, el trabajo. ¿Cómo hacía el trabajo? Bueno, desde los 6 años cosechando en la finca, trabajando duros. Trabajando. No era un pecado trabajar. Hoy en día un niño trabajando es un pecado. Pero, ¿qué beneficio habría dentro de ese proceso de participación? Porque es una época. O sea, no era un día que se iba, sino era una época que se vivía en donde había que trabajar. Había que trabajar. Y había que trabajar para contribuir. Entonces, contribuir volvemos al tema, con la familia.
era de familia. Era meter el hombro. Era meter el hombro. Aunque éramos niños y lo hacíamos por divertirnos y por jugar y por lo que tú quieras, pero puta, era la finca. ¿Sabes? Era parte de lo que era de ustedes. Era algo de O sea, un nosotros. sentido de pertenencia también. Exacto. Si no, si, o sea, para mí cosechar en la finca era la manera de aportar. Y ser también parte. Lavar platos en el hotel. Estaba aportando, era un niño, o sea, lo estabas aportando. Pero es un sentido de pertenencia a la vez. Es decir, uno es importante dentro de Sí. la familia. No es que eres alguien aparte, No, sino no. que también eres parte de esa construcción. Sí, sí. Y la vida no es fácil. Y te enseña que la vida no es fácil. Y te enseña que cuando tienes retos y cuando tienes problemas, los puedes afrontar. Porque de niño uno estaba afrontando indirectamente, porque no las afrontas directamente, todo lo que era el contorno del negocio familiar, de la estructura del negocio, de las diferentes cosas, ¿no? Podríamos decir que eso entonces generó carácter, Sí, vale. que luego, por ejemplo, en el caso tuyo, te ha ayudado a lo que es tu propia vida, ¿no? Así es, así es. O sea, yo a los 18 años de edad tenía más experiencia que un tipo de 30 años. Entonces se me hacía mucho más fácil cuando entré al mundo corporativo, porque pues me tocó entrar al mundo corporativo. Y para mí era mucho más sencillo pararme a las 6 de la mañana, porque me tocaba pararme a las 4:45 aquí en Boquete. Entonces pararme a las 6 de la mañana era un paseo. Y yo era el primero en llegar al trabajo y era el último en irme. Cuando venían los ascensos, era el primero en la línea del ascenso. Pero es eso, es parte de esa cultura de trabajo duro, de echar para adelante. eh, pues ojalá se pudiera replicar en estos tiempos modernos, pero yo veo que eso se ha ido perdiendo. Quizás porque no hemos comunicado el valor que tiene. Claro, Porque el caso que hablas tú es ver el resultado de qué significa haber empezado temprano a trabajar temprano sí, y de la experiencia que se va aprendiendo sobre qué es la vida. así es. En ese sentido, ¿cuáles son esos valores que se construyen en esos procesos? La honestidad, Ah, la puntualidad, ¿entiendes? El trabajo, el darle importancia al trabajo en sí. O sea, no es trabajar por trabajar, es sentir orgullo de lo que estás haciendo. ¿Ah? Que no importa lo que hagas, cosechar café, lavar platos, utilizar una computadora. Al final, todo trabajo tiene valor, todo trabajador tiene valor. Y también te ayuda a entender, porque cuando llegas a ciertos puestos gerenciales o llegas a ciertos puestos donde, entre comillas, eres el dueño del negocio, entiendes que para poder ser el dueño del negocio, tienes que poder hacer el trabajo, en el caso nuestro, que hace el cocinero, el barista, ¿me entiendes? El que lava los platos. Todos son una parte importante del eslabón que hace que el negocio en sí sea exitoso, porque no hay puesto de trabajo que debe, como que no ridiculizarse, pero como tenga menos valor. que no tengan ningún tipo de valor. Todos tienen valor y todos son importantes. ¿Sabes? Sin el cocinero, el mesero no puede atender bien porque depende de que se haga todo a tiempo para poder entregar la comida a tiempo. Igual, el cocinero perfecto, sin el mesero como debe ser, que atienda bien y que haga el pedido a tiempo, tampoco funciona. Entonces, es todo parte de, 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 de la cultura de trabajo. Eso es lo que... Y eso Boquete es. Bueno, es lo que es Boquete. O sea, Boquete es la cultura de trabajo. Al ser un lugar agrícola, o bueno, que era mayormente agrícola, ya ha cambiado más a turístico, pero igual en el turismo también está la misma cultura de trabajo, tienes que atender al cliente y todo lo demás. Entonces, es parte de, y la ventaja competitiva que te da estar en Boquete, haber crecido en Boquete, haber trabajado
en el campo, eso es algo que no tiene valor. ¿Te tocó alguna vez ir a trabajar estando la lluvia o el mal tiempo? Claro. Digo, bajareque. O sea, en el verano cosechábamos todos los días. Sí. Entonces estaba el bajareque. eh, Cuando teníamos la finca en Calderas, pastoral, Ujú. una vez nos tocó sembrar caña. Es el peor trabajo que yo he hecho en mi vida. Yo respeto a la gente que siembra caña. No te puedo explicar lo difícil que fue. Y lo lograron, ¿sabes? Me acuerdo, yo tenía 10 años y Michael tenía 8. Y allá estábamos, 12 horas sembrando caña. Regresamos todos picados. No, es que nos tuvieron que poner amoníaco de lo picados que estábamos. Ay, y hay una historia sobre eso. No sé, Claudina, que trabaja aquí en el hotel, yo le digo, coño, Claudina, disculpa pardon my French, pero yo le digo, coño, Claudina, imagínate tú, nos quieren pagar, no me acuerdo que era como $2 y estamos todos picados. Y Claudina fue y le dijo a mi tío Hans, porque eso fue con mi tío Hans, le dice a mi tío Hans, que, oye, Hans, ¿cómo tú les has pagado $2 a los muchachos? Págale por lo menos $5. Y nos pagaron $5 el día, pero tú sabes que en realidad el salario de campo era $2. Sí, Ah, entonces mi tío nos estaba tratando igual que como lo- uno más, coge tus $2. Al final nos dio los $5, pero fue un trabajo duro. Fue un trabajo duro. Pero eso enseña mucho también a respetar el trabajo de los demás. Exactamente. A darle valor al trabajo del otro. Sí. O sea, uno no puede dar el valor hasta que uno sepa. Cuando yo estaba niño no lo entendía. Ahora que vengo y te estoy comentando y estoy hablando sobre lo que ocurrió, tú le das el valor y le das el justo valor. O sea, que mucha gente no lo hace. Bueno, también es que uno no tiene la experiencia. La experiencia. Claro. Eso. Entonces, ha sido parte de la historia de Boquete, del que ha venido a Boquete, siempre ha tenido esa oportunidad de trabajar. Y yo creo que tenemos que agradecer a nuestros padres y a nuestros abuelos que nos inculcaron esa cultura de trabajo y que nos demostraron y nos enseñaron que el trabajo duro cuesta, que no es fácil y te tienes que poner en el pellejo del otro. No puedes estar humillando al muchacho o al señor que está sembrando la caña. Todo lo contrario, hay que respetarlo, hay que darle las gracias por el trabajo que está haciendo, porque es un trabajo difícil y es un trabajo que no muchos quieren hacer. Hoy en día, antes no, antes había mucho más cultura. Yo recuerdo cuando íbamos a cosechar que los que cosechaban eran los locales, Sí. la familia Kiel, ¿me entiendes? O sea, nosotros cosechábamos con todos los Kiel. Y yo le echo el cuento, este sí es un buen cuento, yo le echo el cuento a mis hijos de que acá en el hotel nos preparaban una caja de lonche con jugos, con limonada, los emparedados de jamón con queso, güey. Era una canasta así que llevábamos todos los días a cosechar y que nosotros no queríamos comernos los emparedados, entonces agarrábamos a los Kiel y le decíamos de que, oye, te intercambio mi lonche y tú me das arroz blanco con huevo frito y ketchup. Entonces nosotros agarramos y en la hora del lonche llevamos la canasta a la casa de Juan Kiel, que era el capataz de la finca, y él tenía toda su familia cosechando, y los niños eran amigos de nosotros, y entonces nosotros le brindábamos nuestros emparedados de jamón y queso que nos mandaban de aquí del hotel, y ellos a cambio nos agarraban y nos servían arroz con huevo frito y ketchup, que era lo que nosotros queríamos comer. Y volvemos al tema, uno echando para atrás para ellos, comerse un emparado de jamón con queso era una cosa que Era el lujo. era el lujo. Entonces nosotros íbamos con ese lonche y nosotros queríamos el lujo de comernos el arroz con huevo y el ketchup. Y a veces teníamos el tulip también. Ah, sí. Pero te enseña cuando uno es niño uno no lo ve. Yo simplemente estaba comiendo. Sí. Yo no entendía que el emparedado de jamón con queso era mucho más caro que El arroz con el arroz con huevo. Para mí un arroz con huevo era más rico que el emparedado de jamón con queso. O sea, era una cosa que gracias a Dios, digo yo, que crecimos así. Porque aprendimos a darle valor a todo. Y
en la vida, en el andar, cuando tuvimos problemas económicos, porque eso pasa, esa es una de las realidades yo diría que de la cultura agrícola de Boquete, es que la agricultura es un subir y bajar. Entonces yo recuerdo en nuestro primer bajar, cuando nos tocó la dura, era más fácil sobrellevarlo. Era difícil, o sea, Sí. es muy difícil sobrellevar un bajón, Sí. pero era más fácil. ¿Por qué? Porque no teníamos No era traumático. el trauma de que yo me Sí. comía arroz Con huevo ketchup. no es... No, a veces no había ni el huevo, era el arroz con ketchup. Sí. Era rico. El arroz con ketchup era algo rico, era algo que te traía memoria de estar en la finca corrinchando. Estábamos cosechando, entre comillas, pero era corrinchando, jugando con los niños, haciendo diferentes cosas, ¿no? ¿Ah? Como decían los mismos pelados, "Oye, te vienen aquí y recogen una lata nomás". ¿Ah? Pero imagínate, una lata, $1.25, a los 6 días estábamos cobrando $7. Sí. ¿Ah? Y yo, $7, 7, 8, 5, lo que sea, la edad que fuera, era una millonada. Nos íbamos a la tienda de Juan, allá arriba en Kiel. Entonces, como los niños tenían que aportar su cosecha para su casa, nosotros les invitábamos los dulceros y les comprábamos las sodas. O sea, una soda y un dulcero, 20 centavos. Yo con $1 le invitaba 5. ¿Ah? Si eran 10, yo con $2 de los $5 que me había ganado, ya le estaba invitando a los 10 una soda y un dulcero. ¿Ah? Compramos la bola de tenis, y fue como está 50 centavos para poder jugar béisbol después. Y ahí nos vivimos. Y eso eran todos los veranos. Eran todos los veranos. Y vuelvo con la cosa. La familia Kiel allá arriba, eran parte de nuestra familia. Acá en el hotel, la familia Caballero, Claudina, Charo, eran parte de nuestra familia. Eduardo Cano, ¿ya? Prácticamente un hermano más. Un hermano más. Y eso no, yo que hoy en día vivo en la ciudad, mis hijos no tienen esa bendición, no la tienen. Hay que mandarlos para acá los veranos. Al verano con los abuelos, pero ya es diferente, hasta eso es más difícil. ¿Ah? A nosotros nos montaban en el expreso de medianoche. ¿Ah? Y alguien nos esperaba aquí en la piquera de David Sí. a las 5 de la mañana. Bueno, éramos unos niños. Sí. ¿Ah? Y ya cuando estábamos más adultos, 14 años, nos bajábamos del expreso y cogíamos El bus. el bus de $1.20. No sé cuánto cuesta ahora. Tengo años que no cojo el bus de $1.20. Y llegábamos allá a Casabruña. Y en Casabruña cogíamos el taxi que nos costaba $1. O sea, vivencias que culturalmente las estamos perdiendo. Ese, ¿cómo se digo? Ese arraigo a ese tipo de cosas. Yo, un hijo mío, mandarle en el expreso de medianoche, no hay manera. ¿Me entiendes? No hay manera. ¿Qué hace el cambio? No sé, no sé. Tal vez el no haber regresado a Boquete y haberme quedado en la ciudad. Yo creo que la vida en la ciudad es mucho más impersonal. Ya. eh, y es mucho más, es diferente. Es diferente. Y desde que yo regresé de la universidad en el año 2000, mi meta siempre fue venirme para acá, para Boquete, pero una cosa trajo a la otra. O sea, yo salgo de Boquete en el 95 a la universidad, regreso a Panamá en el 2000, diciembre del 2000, y tengo ya 24 años viviendo en la ciudad. Pero siempre queriendo regresar a Boquete. Siempre, pero por alguna razón nunca he conseguido como que hacer algo para poder regresar. ¿Y cuál es la mayor fuerza que te hace tratar de regresar a Boquete? ¿Cuál es esa gomita, Bueno, es ese arraigo a mis raíces, ¿me entiendes? Es ese,
sea, hoy estábamos en el cementerio, porque mi papá cumple 2 años de muerto hoy. Ahí, entonces digo, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo ni mi lote tampoco. ¿Cómo hago para conseguir un lote para que me entierren aquí? De mi tierra. Mucho tiene que ver el haber crecido aquí. O sea, tener esa parte de juventud, de niñez. Mis primeros recuerdos son en Moquete. O sea, mis primeros recuerdos de niño, o sea, en la finca, en la oveja, en el caballo, recogiendo tomate, acompañando a mi papá ¿cómo se llama? Al otro lado, a recoger zanahorias, sacábamos las zanahorias y nos las comíamos directamente del suelo. Y o sea, esos son mis primeros recuerdos. O sea, yo en ese momento no trabajaba, en ese momento yo acompañaba a mi papá a la finca. Y cómo me gustaba comerme la zanahoria Fresca. así sacadita Sí, sí. de la tierra. Porque no solamente teníamos café, mi papá tenía agricultura en el otro lado, ¿sabes? Cebolla, zanahoria, papa, maíz. Me acuerdo una vez que se puso a sembrar maíz, y ahí estaba un poco más grande, y entonces teníamos el mercado público de Panamá inundado de maíz, porque mi papá había sembrado, qué sé yo, 80 hectáreas de maíz, por eso una locura esa, ¿no? Y el mercado de Panamá lo inundó de maíz. Y así como mi abuela en su momento estaba repartiendo camarones en la camioneta, estábamos nosotros chiquitos con mi papá metidos en el mercado vendiendo maíz nuevo. No. Era un maíz, sabes que mi papá, tú lo conoces bien, y ese o lo hacía, Se aprendía ahí o haciendo. lo hacía a lo grande o no lo hacía. O sea, si iba a sembrar cebolla, vamos a sembrar 200 hectáreas de cebolla y vamos a inundar el mercado con cebolla y bueno, ese siempre lo hizo así, ¿no? Siempre lo hizo así y nosotros pues nos tocaba eso, bueno, y lo acompañábamos al mercado a vender. Como te digo, aquí hablando contigo, mira todas las cosas Sí. que uno va recordando, ¿no? Es que le tiene cierto valor que uno no entiende que ha afectado la forma de uno ser en la vida. Claro, Pero que luego en retrospectiva uno se da cuenta que eso sí sí, realmente generó un tipo de formación. total. Yo soy muy, en inglés se dice risk averse, averso al riesgo. Sí, Porque mi papá era risk taker. Mi papá era un tipo que le encantó toda su vida agarrar retos. Pues yo no puedo decir riesgos, pero retos grandes, proyectos inmensos y cosas así, que a mí me hace un poquito más conservador en la manera de llevar tanto mi vida como mis negocios. O sea, trato de sobreanalizo. Tal vez por eso es que no he podido regresar a Boquete, porque sobreanalizo tanto las cosas que muchas veces tírate al charco sí. y me aguante y digo, déjame ver qué tan hondo está el charco, porque aprendí ¿sabes? Estar metido en un mercado vendiendo cebolla, Tratando de vender todo. o vendiendo hasta papaya. Me acuerdo una vez con un amigo de él, ñopo alemán, en la uva de San Carlos sembrando papaya y yo vendiendo las papayas en el mercado. La verdad es que mira, todas las cosas que uno se va acordando. Porque tiene un impacto, si no, no serían importantes para uno también. Así es. Y eso también muestra lo que a veces difícil es empezar o emprender negocios a la Claro. vez. Entonces, quizás eso genera en uno una manera de reflexionar cuando uno va a hacer una inversión. Yo a veces a los emprendedores nos estigmatizan. Que mira estos tipos, ¿sabes? Abusadores, esto, lo otro, y somos todo lo contrario. Porque para poder emprender tuvimos que sufrir todo lo que sufre todo el mundo. Entonces entendemos el sufrimiento de todos. Más llegamos a un punto donde emprendemos y todo el mundo como que no entiende todo el sacrificio que conllevó llegar acá arriba. Entonces, y volvemos al tema aquí en Boquete, otro ejemplo, Eduardo Cano.
el hijo de Claudina. ¿Me entiendes? Mira, ese muchacho, yo lo admiro. Porque cómo ha emprendido, cómo tiene sus cabañitas, cómo tiene su restaurante, ¿sabes? Cómo el papá puso el primer negocio de alquiler de caballos. ¿Ah? Canos Rent a Horse. Ellos emprendieron, Sí. se atrevieron a emprender. Y hoy en día, yo casualmente estaba con él antes en la mañana desayunando y estábamos hablando de, oye, los problemas que tenemos nosotros los emprendedores porque la gente piensa que es que estamos hechos de oro, pues estos tipos, y nadie entiende todo el proceso. ¿Ah? O todo el aprendizaje que tomó. El proceso de De aprendizaje. aprendizaje, ¿Ah? porque Nosotros, hablando de Eduardito, yo tenía 16 años. Eduardito tenía como 18 o 17, pero yo creo que todavía no se ha graduado del colegio. Y en un verano nos tocó aquí atrás del hotel, donde ahora está Panamonte Estates, nos tocó llevar de inicio a fin una siembra de cebolla, 2 hectáreas de cebolla. Eso lo manejamos Eduardito, Michael, 14 años, y yo, 16 años, y teníamos un muchacho que nos ayudaba. Éramos nosotros 4 y llevamos ese emprendimiento, llevamos ese proyecto, de cebolla de principio a fin. Y estábamos en el colegio. Entonces, volvemos al tema. Y él es lo que es hoy en día porque él se metió en el proceso. Él se metió en el proceso. Y siempre estamos inventando alguna locura o algún negocio. Los 3, Michael, Eduardo y yo. Una vez mi abuelo nos dio una carreta. ¿Ah? Bueno, no nos la dio. Eduardo nos dice, oye, pídele a tu abuelo la carreta, yo tengo los caballos, viene la feria y vamos a poner un negocio de llevar gente en carreta. llevar a la gente en carreta y vamos a cobrar $1. Y yo, oye, buena idea. Y le decimos a mi abuelo, préstanos la carreta que tienes allá atrás, porque vamos a hacer negocio de llevar a los turistas y a la gente que viene a la feria de Boquete, lo vamos a llevar en la carreta y Eduardito va a poner los caballos. Perfecto, o sea, la idea estaba genial. Y agarramos y hacemos y sí. Pero lo que no sabíamos nosotros en la práctica es que los caballos que jalan carretas están entrenados para jalar carretas. Sí. Y esos caballos se han ido corriendo por aquí para abajo al río. Despedazaron la carreta y no hubo negocio. Pero nos atrevimos a emprender. Sí. Y estábamos peladitos. Volvemos al tema. Estábamos en el colegio todavía. Entonces, volvemos a la importancia para mí de Boquete es eso. Todos esos aprendizajes que tuvimos. Todas esas personas que nos acompañaron en ese aprendizaje. ¿Ah? Llámese mi abuela Muñeca, llámese mi tío viejo, llámese mi abuelo Fritz, mi abuela Inga, mi papá, por el amor de Dios, mi mamá también, una mujer súper emprendedora. Pero Claudina, Chavo, puedo hablar de Chavo. Ya después de haberme graduado del colegio, trabajando aquí en el Hotel Panamonte, Chavo y yo llevábamos los tours de birdwatching a los turistas. Entonces yo los vendía porque yo hablaba inglés. Y yo era el traductor, pero Chavo era el que Conocía. sabía todo y el pájaro y la cosa. Y hubo una vez que estos turistas alemanes, yo les estaba vendiendo el paquete, ¿no? El paquete costaba $150. Estoy hablando en 1993 o 94. $150 para ir birdwatching a ver el quetzal. Y yo le digo a los señores, sí, porque el quetzal, porque mira que esto, que lo otro, vendiendo el tour. Yo decía, tengo que vender tours, tengo que vender tours. O sea, mi trabajo era vender, así yo tenía que vender. Entonces los señores dije, bueno, tú me garantizas a mí que vamos a ver el quetzal. Así, escucha esto. Y nosotros compramos el tour. Pero si no vemos el quetzal, nos tienes que dar un refund. Sí. Ojo, yo era el nieto de la dueña. Y era un empleado. Yo no tenía ninguna autorización para darles Refunds. el refund a los turistas. O sea, mi trabajo era vender el paquete, pero el hotel no garantizaba
el quetzal. Y yo, bueno, vemos el lado arriesgado. Yo te devuelvo la plata. O sea, yo te devuelvo la plata era cuando venía mi quincena, me venían a deportar esa vaina porque yo no tenía ningún tipo de autorización para hacerlo. Simplemente cogí el riesgo y dije, yo tengo tanta confianza en Chago y tengo tanta Sí. confianza en la estructura que está detrás de esto que yo sé que vamos a ver el quetzal. Y nos montamos al carro y lo primero que le digo a Chago, bueno, Chago, yo le prometí a estos manes que iban a ver el quetzal. Y que si no lo voy, yo le voy a la plata. Y Chago dice, Jonito, no te preocupes, da eso por un hecho. Y como cosa de Dios, yo soy un tipo muy creyente. Esa vaina para mí, Dios es mi guía en la vida. Y como cosa de Dios, me acuerdo, parqueamos el carro en el otro lado de la finca, ahí en la entradita del velo. Entramos al velo 500 metros de haber entrado al velo. Dice Chago, mira. Había una pareja de quetzales perfectos. Te estoy hablando que... Y esos alemanes han hecho así, han visto, porque cuando tú ves a un quetzal por primera vez, yo no te puedo explicar no sé, no te lo puedo explicar la belleza que tiene ese animal. Porque es una belleza natural, es una belleza y tú ves ese quetzal y tú dices, wow. Y estos alemanes decían, te estoy hablando 10 minutos del tour. Y están los dos quetzales. Los tipos toman en vaina. Y esa gente se ha ido de aquí. Pero yo no... Se fueron. Para ellos, Boquete, Paramonte, los quetzales, es uno de los más grandes que ha visto en su vida. Lo más grande que ha visto en su vida. Y no se hubiesen arriesgado a gastarse los $150 si este arriesgado no les garantizaba algo que no le podía garantizar. Porque yo no puedo garantizar que el Aníbal va a querer salir, pero él salió a recibirnos y era una pareja. Lo más bonito es que salieron en pareja a recibirnos, como quien dice, tranquilo, que no vas a tener que echar para atrás tu palabra vale y aquí está. Y yo, de todos los tours, porque yo vendía tours aquí, yo vendía 30 tours al mes, de todos los tours que yo vendí en el Hotel Paramonte, ecoturísticos, para mí ese ha sido el tour más memorable por el hecho de ver la bendición que Dios nos mandó, porque yo digo, papá Dios dijo, hijo, no voy a defraudarte, no te voy a defraudar, tu palabra vale, y nos los puso ahí. Y de ahí para adelante, ¿sabes? Ese tour, ¿sabes? Esos señores solo los que están en el tour. Caminamos, vimos el quebrada, los monos, todo lo que tú quieras. Pero la impresión de haber visto a la pareja de los quetzales, eso fue ganadora. Ojo, adentro vimos más quetzales, Sí. porque nos fuimos adentrando y habían más. Ese día fue una bendición. Vimos no sé cuántos quetzales, que normalmente eso no pasa. Normalmente, gracias a Dios, si ves uno o dos. Sí. Pero ese tour fue memorable. Memorable. Fue una cosa que para mí es un recuerdo de cómo uno también puede tomar riesgos confiando Eso. en que hay alguien allá arriba que está viendo tu corazón y que sabe que estás haciendo las cosas de buena fe, que no lo estás haciendo para timar a nadie ni para aprovecharte de nadie. Así que sí, bueno, eso sí, uf, Sí, además eso ayuda a apreciar lo que se tiene, claro, porque parte de lo que uno aprende es de que hay cosas que son raras, eso, que pareciesen que para uno es normal, eso pero que en realidad no lo es son. normal. Sí, exacto. Exacto. Ver la cara de Exacto. felicidad de estos señores y ver y tú dices, wow, lo que para nosotros es normal. O por lo menos que nosotros que teníamos la bendición de tener la herida y que para nosotros un quetzal no era, es hermoso, pero no era una cosa como quien dicen a estos señores, especialmente los birdwatchers, cuando Sí. venían y los miraban, para ellos era como que la culminación o un holy grail, una cosa que era, wow, vi un quetzal. Y eso, yo creo que eso a mí me impactó mucho cómo ocurrió en eso específico. O sea,
tuve tantos tours, de ese es el que me acuerdo. De ese es el que me acuerdo. Y mucho tiene que ver también el poder comprender la impresión que causa en nosotros. Correcto. Porque no es tanto en uno, sino lo que los otros Exacto. ven. Que los otros perciben Exacto. De algo que uno... la belleza de este hermoso valle que tenemos. La belleza. Y que no lo queremos perder. Eso es lo principal. Hay siempre esa valorización. Porque existe esa valorización, uno trata de que se siga manteniendo esas cosas que le dan la particularidad Sí. a Boquete. El caso particular de Lérida. Originalmente Lérida fue de mi bisabuelo por parte de madre, de David Arce. Ah, Sí. Y el esposo de Mamita Santos, la que es Doraz, India Doraz. Y David Arce se la vende, creo yo, que directamente a Monique. No estoy seguro cómo fuera. Exacto. Puede que haya habido un intermedio, no sé. Pero entonces, porque Monique lo compra en el 20, yo creo. sí. Y después mi abuelo, Fritz, por parte de padre, lo compra en el 57. Entonces, una propiedad que el primer dueño de esa propiedad de Lérida fue mi bisabuelo, no, mi tatarabuelo, David Arce, que era de Lérida, España, por eso es que la finca se llama Lérida, Ah, ya. queda en manos de mi abuelo en el 57 y 3 generaciones de la familia Collins pudo disfrutarla hasta que pues se vendió en 2011, ¿no? Y mis hijos y mis sobrinos, todos dicen, escucha esto, porque esto es algo verídico, el hijo de Wendy y mi hijo y mis hijas, ellos están todos haciendo un complot porque ellos dicen, no, nosotros vamos a trabajar duro y vamos a echar para adelante porque nosotros no vamos a recomprar Lérida. Por ese arraigo, o sea, Sí. te fijas cómo en la tierra, 4 generaciones, Sí. 5 generaciones después, tiene ese pool. Porque no es una cuestión de que quiero comprar una propiedad, es una cuestión de que ellos sienten ese amor de familia que hay en esa finca. Y ellos dicen, no, nosotros, papi, y les no, a mi abuelo, a mi papá, abuelo, no te preocupes, nosotros te vamos a comprar finca Lérida. ¿Sabes? Cosas como esas. ¿Y cómo te explicas eso? Si ellos todos crecieron en la ciudad. Sí. Pero tiene mucha historia de parte de uno. A la historia, pero pienso yo que de alguna manera ese arraigo emocional de todo lo vivido por la familia pues llega. Pero también existe cuando se viene acá. Claro. O sea, porque la alegría que uno siente cuando llega a Boquete también se pega. Es todo Eh, y mira, gracias a Dios, mi hijo y mi hija, sus últimos cumpleaños todos han sido aquí en Boquete. Hace 2 semanas estábamos aquí celebrando los 18 años de mi hijo. oh, Aquí en el hotel con mi papá y con mi tío Charlie. ¿Te entiendes? Está ese arraigo, está ese amor, está ese, en inglés, y perdón por el Spanglish, yo crecí en el Spanglish con mis abuelos. sí, El sense of belonging, Sí. ese sentimiento de pertenencia pertenecen. que hay. El sentimiento de pertenencia que también ha nacido en ellos. O sea, es bonito yo poder verlo en mis hijos también. Veo que la llama sigue ahí, veo que está eso ahí prendido y que tenemos, Dios primero, más generaciones de boqueteños Llegando. llegando. Porque mi hijo dice, no, papi, yo me gradué de la universidad, yo quiero venir a Boquete. Y yo quiero trabajar en Boquete, mi amor, si Dios quiere, que así sea. Que así sea. Es ese sentido de comunidad también, porque como bien mencionaba, no era solamente la familia, sino también es todo aquel que también participa dentro de la actividad que se convierte en familia. Sí, Realmente sí, se trabaja, es familia. pero es familia. Hay un interés muy personal en cada uno de los que están. Chapo, Teolín, ¿entiendes? ¿Con quién? Anda de quién. Douglas, que está trabajando con mi tío aquí en el hotel de pastelero. Son gente que forma parte de uno. Ujú. Eduardito, pues, emprendimientos. No solo eso. Cuando nos tocó viajar a David, Ujú. las amistades que hacíamos en el bus,
¿Ah? Íbamos con los Tedman, Sí. ¿entiendes? Con los rubios, ¿ah? Con, oye, los hijos de la alemana, que no recuerdo el nombre, pero de la pastelería. No, claro, no sé. ¿Entiendes? Viajábamos juntos a David todos los días. ¿Ah? Los hijos de Norberto Ok. Suárez, todos, porque todos viajamos Sí. juntos, todos estábamos en el colegio en David, porque la Pío XII nomás podía llegar hasta sexto Sí, grado. claro. De primer año en adelante, tocaba, volvemos al tema, tocaba madrugar, tocaba pararse temprano, ¿ah? Porque si no te parabas temprano, el bus te dejaba. Y nosotros éramos, después de los hijos de Norberto, éramos los segundos que nos recogía el bus, porque nosotros vivíamos en Hilo. ¿Ah? Entonces, nosotros a las 5:15 teníamos que estar bañados, vestidos y desayunados. Porque nos pasan a recoger y después el bus iba bajando y recogía a todo el mundo. Daniel Peterson viajaba con nosotros en el bus. ¿Sabes? Y también ese sentido de comunidad, Compañerismo también. de comunidad, de los amigos de nosotros, de los que eran los boqueteños que teníamos que ir a la escuela en David. ¿Ah? Éramos pocos. ¿Entiendes? Era un bus que iba. ¿Ya? Unos íbamos para San Vicente, los otros iban para el Consa, pero íbamos juntos bajando. Es mucho el compartir de esa vida. Es una vida la que uno comparte, porque no es que uno viene de visita, es un periodo de tiempo en donde se puede experimentar la vida normal. Sí. Y nos encontramos con esos amigos después aquí cuando regresamos y tomamos un trago y disfrutamos de antaño. Bueno, ayer me encuentro yo con un amigo vecino, esta casa era de los Porras, Sí, y me encuentro con tío Camilo y me encuentro con José Porras, que es contemporáneo conmigo y con Michael. Hablo mucho de Michael porque Michael y yo éramos los que siempre estábamos juntos, ¿no? O sea, Sí. Wendy Winter era más pequeño, sí. y estábamos, anoche nos quedamos, yo creo, como una hora hablando con José y nos estábamos acordando cómo subíamos al Cerro de la Cruz, hacíamos nuestras propias cometas y estábamos volando las cometas y cómo veníamos aquí al bar con el abuelo, con tío Camilo, y él tenía un VHS portátil Ajá, así sí. chiquitito y agarrábamos y nos poníamos a ver las películas de James Bond porque él tenía la colección de las películas de James Bond. Entonces, esa interacción, imagínate que no era ni tan siquiera nosotros los boqueteños, ellos eran de Panamá, pero tenían su casa aquí Sí. al lado del hotel y la convivencia entre ellos y nosotros era espectacular. O sea, ellos venían en los veranos y aquí andábamos y nos pasábamos corriechando todo el día. Era increíble. Era, o sea, no tiene precio lo que hacíamos. No tiene precio. Y corrichamos con la gente de la zona, Sí. ¿me entiendes? Que el grupito se hacía la gallada. El grupito, pero fíjate, y eran diferentes grupitos, Sí. porque volar cometa era con los expósitos. Ah, sí. Los expósitos que vivían ahí en la del parte del otro lado, cerro, sí. bueno, con los expósitos era que subíamos allá arriba A la al Cerro cruz. de la Cruz, porque la casa de ellos daba Mal. con el cerro y subíamos. Y con ellos íbamos allá a volar. O sea, eran diferentes. Con Eduardo, el basquetbol, el béisbol. Con los Kiel allá en la finca era el béisbol y cosechar café. O sea, con cada uno teníamos algún tipo de interacción que no existe. Yo creo que no existe en el mundo. Ese tipo de que yo te puedo decir, mira, con los esposos subíamos allá a volar cometa. ¿Ah? Con los que estamos allá jugando béisbol, cosechando. Con los canos, con los caballeros estábamos haciendo esto. ¿Ah? Con Daniel jugué basquetbol en el Cachi, éramos parte de la selección de Boquete y todo lo demás. Con tío Jimmy jugaba basquetbol con nosotros. Esa era la otra. Había interacción generacional. Pues, Tú ibas al Cachi a jugar básquet y estaba tío Jimmy, tío Roddy. Uy, hasta mi papá jugaba con nosotros basquetbol. No sé si me explico. Entonces, hay tantas vivencias y tantas cosas con los mangos. también. ¿Me entiendes? Watson. Y hoy dice el doctor Chen, por el amor de Dios, el doctor Chen. Precursor, el que nos agarraba y nos llevaba al partido de basquetbol en David, en el Toyota, en el sitio Toyota que tenía el doctor Chen. Y era el doctor del pueblo. Pero ahora también inversión en las personas. La inversión en tiempo de las personas en hacer actividades en El doctor conjunto. Chen invirtió tiempo en nosotros. Sí. Y por eso hoy yo aquí lo estoy recordando. Él dedicó tiempo
a la juventud, a que estuviéramos haciendo deportes, a que tuviéramos una vida sana. Invirtió tiempo, invirtió gasolina, invirtió de todo para llevarnos esa liga distritorial. Él organizaba todo esto. Tengo entendido que le hicieron un homenaje recientemente, ¿no? Muy merecido. Fíjate cómo hablando uno va... E ir ganando lo que significa Boquete. Ya, ¿Sí? con Plinio. Y Plinio, aquí cuando vi a la hija de Plinio me sentí contento de ver tan linda y tan educada y todo lo demás. ¿Sabes? Cosas que tú dices, bueno, ya tienes una tipa ya educada, tan profesional, bien. Y vi a Plinio, tenía años que no venía Plinio tu hermano. Sí. Pero realmente es eso, es cuando se invierte dentro de la comunidad, porque la comunidad realmente se hace una verdadera Y es una comunidad. verdadera comunidad. Mira tú todos los nombres que te he hablado aquí. Y así como yo, probablemente tú también interactuaste con todo el mundo y podemos hablar y todo el mundo más bien va a tener una historia muy similar de interacción de comunidad, ¿verdad? Pero de una comunidad muy familiocéntrica. Porque te hablo aquí de familias, te he dicho Sí. apellidos, porque no era una sola persona. De resto de la familia. Y entre familias interactuamos y nos llevábamos bien, o nos llevamos bien, Sí. porque seguimos llevándonos bien. O sea, el hecho de que no esté en Boquete no quiere decir que no me lleve bien, pero... Y era, yo no quiero decir que era el paraíso porque suena como muy exagerado, pero era pues, un lugar especial, Sí. un lugar especial. Precisamente por esos factores de interacción entre las personas como personas. Sí. Independientemente de que si uno sea mayor, menor, o sea, es que todos somos importantes dentro del... Tengo plata, no tengo plata, tengo esto, no nos importaba. Veíamos al ser humano, eso, todo lo que hoy en día las redes sociales te quieren vender, todo ese vacío. Éramos seres humanos interactuando entre nosotros, somos seres humanos, porque mira, que estamos interactuando dos seres humanos. Y es lo que realmente va a dar oportunidades para el desarrollo personal también. Porque es allí donde puedes inclusive darte cuenta del valor que tú tienes dentro de un equipo. Sí, así es. Aunque sea un equipo de jugar. Tienes razón. Sí. Equipo de jugar, equipo de cosechar, ¿entiendes? Equipo de lavar platos. Ayer estaba recordando que yo aprendí a doblar sábanas aquí en la lavandería del hotel. ¿Verdad? Rosa me enseñó cómo se doblaba la sábana. Tontería, pero yo sé doblar sábanas y yo sé doblar mi ropa muy bien. No sé planchar como mi papá. Mi papá es el mejor planchador del mundo. Mi papá siempre lo vas a ver sin una arruga, porque él se plancha su ropa. Yo no llegué a ese nivel, pero yo te doblo y yo te lavo ropa y yo te guindo. Y cuando tú vas aquí, yo hago pues, maletas son una vaina que son perfectas, porque lo aprendí aquí en el hotel. Sí. Doblando, no ropa, doblando toallas y sábanas y cobrecama. Porque estaba aburrido, no porque me dijeron ve a lavar ropa. Simple y sencillamente estaba aburrido, no tenía más nada que hacer. Me metí a la lavandería y le dije a Rosa, te quiero ayudar. Bueno, ven, Jonito, ven, vamos a doblar, yo te enseño. Y me acuerdo, sí, agarramos el sabanón y yo de este lado y de aquel lado y hacíamos así, y después así, y después así, y después veníamos y agarramos y así, ¿me entiendes? Y aprendí a doblar ropa a una corta edad. Yo creo que es de 7, 8, 6, yo no sé, estaba chiquito. Yo, probablemente antes de los 6, porque todavía vivía aquí en el Boquete. Yo me mudé para Panamá a los 6 años. Cuando nosotros, porque yo crecí aquí en Boquete hasta los 6 años, yo me gradué de kinder en la Pío 12 y después fui a Panamá y después regresamos a Boquete en secundaria. Pero sí, o sea, yo vivía en Boquete, así que tenía menos de 6 años cuando aprendí a doblar ropa. No porque me obligaron, no porque nada, estaba aburrido y estaba en la lavandería. Y Rosa tuvo la sensatez de decir, bueno, dale, vamos a entretener al muchacho y vamos a enseñar a doblar sábanas.
Y ahí pasé, yo no sé cuántas horas doblando sábanas, y de repente cuando estaba aburrido y no tenía nada que hacer, me iba a doblar, porque en ese momento Michael estaba muy chiquito. Sí. Michael tenía como 3 años, entonces ya, ¿me entiendes? Ya después, ya Michael ya creció, ya ha sido, pero ahí estaba yo solo, estaba aburrido, no tenía nada que hacer y andaba brujuleando por el hotel. Pero es la oportunidad que existe cuando hay variedad de actividades. Correcto. Porque si se está aburrido en algo, se hace otra cosa. Siempre hay algo por hacer. Y siempre hay algo que es útil. Ah, sí. Y yo imagino que ella diría, ni Cristo, no te quedes de chiquillo aquí molestando. Sin embargo, si aprendiste a hacerlo bien, qué bueno que llegó. Porque tuvieron la paciencia de enseñarme. Eso es muy importante. Ellos tuvieron la paciencia de enseñarme. Porque yo, hecho en verdad, yo me puedo imaginar la ladilla que era yo jodiendo. Y que no tengo nada que hacer. ¿No? Y estas tuvieron la paciencia y que vamos a entretener lo que doblando. ¿Ah? Pero aprendí a doblar. Muy interesante porque son lo que ha construido lo que somos como personas adultas ya. Amén. Y es lo que podemos dar gracias de Boquete. Sí. Que pues dentro de esas interacciones somos lo que somos hoy. Somos lo que somos gracias al núcleo familiar. Y al sentido familia. Y sentido familiar del pueblo de Boquete. Y que eso podemos enseñar a otros. Correctamente. Se puede pasar a la siguiente generación. Así es. Ha sido un placer. Gracias, Elisa. Qué bonito escuchar tus historias. Gracias. Y que siga entonces el legado. Por favor de Dios. Que así sea. De Dios.